Senador Abreu, ¿cómo es la situación del Mercosur? Y otra pregunta, ¿es un buen negocio el Mercosur? Bueno, el Mercosur estaba pensado como un proyecto de apertura para bajar la protección y ampliar los mercados. Era básicamente un proyecto comercial que se comenzó a concretar en forma paulatina hasta que, a partir de la devaluación brasileña, comienza a desvirtuarse totalmente. Hoy, el Mercosur es una pieza de utilería. Y si yo tuviera que decirle concretamente, el Mercosur no existe. No existe porque el objetivo principal no se cumplió, porque la bilateralidad argentina-brasileña prevalece en forma absoluta, porque además la Argentina impone un modelo de protección que es antagónico a los motivos que dieron a la creación del Mercosur, y porque además todo el proceso de integración que iba a ser una plataforma de inserción en el extranjero terminó siendo hoy simplemente un modelo de protección transformado, entre otras cosas, en una expresión ideológica de afinidades entre gobiernos, pero sobre todo de Brasil y de Argentina, y de olvidarse de los compromisos que se tienen jurídicos. Así que no hay ni comercio, ni seguridad jurídica, y el Uruguay vive un corralito en el que no se le permite negociar con terceros países en forma aislada. Y esto es absolutamente incompatible con el destino del Uruguay y lo que el Uruguay quiere. Si yo tuviera que plantear las cosas, hoy le diría una nueva conferencia diplomática, terminar con las asimetrías que no se reconocen, pero asumir las hipocresías de los dos grandes países, de Brasil y de la Argentina en particular. Porque esto además se ha visto proyectado en esta UNASUR, donde tenemos simplemente conviviendo entre el delirio tropical, la esquizofrenia argentina, la ambigüedad brasileña y la anarquía uruguaya. Y eso no es Mercosur, ni es proyecto, ni es nada. Para un país como el nuestro, que el Uruguay es un país bisagra, desde el punto de vista de la conectividad física, hoy estamos aislados en todo sentido, en las comunicaciones, en el transporte multimodal y además en el comercio. Pero como hay un pasaporte de identidad ideológica entre determinados gobiernos, se sigue insistiendo en una fuga hacia adelante. El Mercosur no existe más y desde el punto de vista comercial debería dejarse como una etapa de la historia fracasada. Pero políticamente se quiere utilizar esto para seguir huyendo hacia adelante, creando nuevas organizaciones, donde hoy hasta el tema del Paraguay fue una de las vergüenzas más notorias que el Mercosur expuso, sobre todo por intervención en los asuntos internos, por criterios duales, diferentes, porque a los amigos se trata de otra manera y a los que no lo son de otra manera. Esto es de una hipocresía insostenible. Y sobre todo hoy con la República Argentina, a la que tenemos que realmente mirar con un criterio serio, sereno, pero con la firmeza que un país tiene para defender su interés nacional. En esta situación que usted plantea ahora, el principal responsable podríamos decir que fue el gobierno uruguayo. Bueno, el gobierno uruguayo perdió la capacidad de propuesta, perdió la capacidad de defender el interés nacional, se vio involucrado en afinidades ideológicas sin consistencia, con una gran ingenuidad y una enorme falta de profesionalidad. Para decirlo en términos electorales, el pensar que los gobiernos acumulan por sublema no tiene ningún tipo de fundamento. Lo que hizo Argentina con el bloqueo de los puentes, que es una violación de los derechos humanos básicos, del Mercosur en todas sus extensiones, y cuando lo vamos a pedir a Brasil que haga cumplir el laudo arbitral, nos dice es un tema bilateral. Entonces, todo esto, el gobierno uruguayo lo dejó correr sin defender un proyecto estratégico nacional, no de soberanía xenofóbica ni de soberanía dogmática, de interés nacional, que es el trabajo de los uruguayos, en las exportaciones, en su mercado interno, en sus puertos,
en los servicios, en todo lo que significa hoy la infraestructura logística, la hidrovía, la conectividad física. Todo eso está comprometido. ¿Y está comprometido por qué? Porque el gobierno uruguayo prefirió sintonizar desde el punto de vista ideológico y después se enfrentó a esta situación que a veces hasta el propio canciller utiliza palabras parecidas al presidente de la República, ¿no? Que a mí esta vergüenza me da repetirlo, pero hace muy poco dijo: con la Argentina se pudrió todo. Yo nunca pensé que se podía utilizar este tipo de términos, pero el problema no es la situación que está. ¿Cómo salimos? ¿Cómo planteamos estos temas? ¿Con qué seriedad? ¿Con qué respaldo político? ¿Con qué visión de diplomacia institucional? Estamos presos de una diplomacia presidencial. Se reúnen entre 2 paredes, 4 paredes, y después salen los presidentes dando noticias sobre un tema y el otro, y cuando le tendríamos nosotros que preparar cada uno de los pasos para asegurar los mercados a los que queremos exportar, las normas jurídicas y los laudos arbitrales que nos den seguridad jurídica para el inversor, y sobre todo el lanzamiento hacia afuera, porque creo que ahora tenemos que terminar con este Mercosur comercial, que es absolutamente una mentira, y tenemos que empezar a abrirnos con inteligencia al mundo, sin crear condiciones incompatibles por nuestra propia situación geográfica, pero diciéndole: somos capaces de salir de acá, y no crear estas condiciones que nos tienen absolutamente limitados. Usted, como ex ministro de Relaciones Exteriores, la situación de Argentina, como usted decía recién, ¿cómo salimos? Apelando a que había sido ministro de Relaciones Exteriores. La situación argentina es una situación, yo diría, si patológicamente tuviera que definirla, es de una esquizofrenia inmanejable. Y esta esquizofrenia no tiene enemigo puntual, tiene todo. El mundo está en contra. La disolución de su estabilidad macroeconómica es un peligro muy importante. Para nosotros la balanza de pagos con la Argentina por el turismo y muchas cosas más es muy importante. Pero se devalúa, hay 3, 4 tipos de cambio. No sabemos a dónde va su política económica. Sabemos además que tiene protegido todos los mercados. Y sabemos además que ha impuesto una cantidad de criterios que el Uruguay ha aceptado en forma pacífica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política exterior, incluso con las Islas Malvinas. Yo creo que, obviamente, es jurisdicción argentina y nosotros lo respaldamos, pero a nosotros nos falta ya bombardear un barco inglés, porque hemos hecho todos los deberes sin ningún tipo de contrapartida, bajo la imposición de un presidente primero, de una presidenta después, bajo la pasividad del Brasil, pero nuestra absoluta falta de profesionalidad en el manejo de nuestra dignidad nacional. Venimos a nuestro país y un tema que tenemos que tratar es el tema Pluna. ¿Por qué ampliar el caso Pluna? Bueno, porque en realidad yo creo que es una parte todavía del proceso. El fiscal, que depende del Poder Ejecutivo, es el que pide el procesamiento de un ministro, del presidente de un Banco de la República, y el procesamiento de profesionales, y además procesa a empresarios muy importantes. Pero quedan en camino una cantidad de elementos que hay que indagar. La pregunta que se hace cualquier persona: si se procesa a un ministro o al presidente del Banco de la República por abuso de funciones, la pregunta que se dice: ¿por qué abusó de sus funciones? ¿En función de qué interés? ¿A quién benefició? Es más, ¿a quién respondió? ¿Quién le dio las instrucciones para que recorrieran el camino por fuera de la ley? ¿El presidente de la República? Bueno, habría que ver. ¿Hay un empresario beneficiado? Muy bien, ese empresario que participó desde el inicio en todo, que era el principal interesado, que terminó negociando y participando, bueno, incluso en circunstancias gráficas, donde todo el mundo supo que hasta atrajo un testaferro con nombre cambiado, negoció el propio aval dentro del Banco de la República y todavía no ha sido indagado, simplemente ha sido citado como testigo. Y yo creo que acá es un tema del derecho.
Acá hay que profundizar este tema porque en realidad el Uruguay tiene que rescatar su imagen de seguridad jurídica, su respeto a la Constitución y la ley. El primero que la tiene que respetar es el presidente de la República. Pero nadie puede argumentar, aun siendo un empresario privado, que fue inducido o presionado por un gobierno para hacer las cosas que se hacen o que se hicieron, porque en realidad el límite para cualquier persona es el cumplimiento de la ley. Entonces yo quiero simplemente que se siga indagando, que se profundice, que se llegue hasta el hueso y que se tenga la valentía que tiene hoy la Suprema Corte de Justicia, donde denuncia al Poder Ejecutivo respecto de las presiones que se efectúan sobre determinadas decisiones que se tomen. Esa independencia del Poder Judicial es el pasaporte de la vida republicana. Pero esa vida republicana, institucional, democrática y de pesos y contrapesos de las instituciones republicanas, entre ellos de la Suprema Corte de Justicia, para un gobierno como el nuestro y para otros gobiernos de la región, esos son molestias burguesas que hay que despejar o con las que hay que vivir a desgano. Y yo quiero apostar a la dignidad y a la independencia de la justicia. Y que llegue hasta el hueso. Y si el hueso puede ser el presidente de la República, que llegue. Y si llega a empresarios que se han beneficiado o estaban entre bambalinas, más allá de que no estaban tanto, que llegue. Pero la única manera de respetar la dignidad y el derecho, que es el de todos, es por lo menos decirles, alguien tiene que pagar esto. ¿Por qué lo tienen que pagar todos los uruguayos? Los 30 millones de ANCAP de combustible. El aval que se otorga de 13 millones por 137 millones para dos empresas traídas por el empresario involucrado, donde el capital de ellos no superaba los 6 millones. Se violan las normas financieras de comunicación al Banco Central. Entonces, ¿quién termina pagando? Los uruguayos. Pagan con sus impuestos, sus precios y todo lo que tiene que ver en el respeto al derecho. Hay un solo garante acá, que es la Suprema Corte de Justicia, que por suerte todavía no se ha visto perforada por la presión que el gobierno también realiza, como sucede hoy con Aratirí y algunos otros proyectos, donde la continuidad de este agujero que quedó en el cielo de Pluna se va a continuar en la tierra con Aratirí, que tiene nombre y apellido y que va a terminar en forma parecida si la justicia actúa a lo que sucedió con Pluna. Para finalizar, usted como precandidato, ¿cuáles son los 3 temas más importantes para atacar en este Uruguay? Hay temas de corto plazo y de mediano plazo. Pero yo le diría que para mí el tema es definir el proyecto de país. ¿Qué país queremos? Y el proyecto nuestro es la conectividad física, un país bisagra. No que terminemos siendo el Peñón de Gibraltar. Pero la educación, en el punto de vista interno, es la base. El fracaso del gobierno en materia de educación ha sido estrepitoso. Y ahora el otro Tabaré Vázquez dice que va a aumentar los recursos. Pero la mitad de los jóvenes que estudian bachillerato dejan los estudios. Y la otra mitad no reúnen los requisitos mínimos para tener trabajo en el mercado. Entonces yo digo, bueno, si esto es así, hay que ir a la educación desde abajo, desde los valores. Porque además estamos en una crisis terrible en materia de valores, porque ahora parece que hay que liberar todo, desde el cultivo, el autocultivo de la marihuana, y una cantidad de elementos que hacen a la formación y al desarrollo de la personalidad de los niños. Entonces, la educación, primer elemento, pero además basta de corporaciones y sindicatos que le imponen al gobierno. La gran lucha es, el interés nacional está arriba, no está dentro de las corporaciones y de los sindicatos. El otro tema es la seguridad, que es una consecuencia de esto, que es de corto plazo. Y nosotros vivimos con miedo todo el día. El que sale a la esquina de su casa tiene miedo. El policía que va a capturar a un delincuente tiene miedo de quedar él más preso que el delincuente. Entonces vivimos más presos nosotros que los que están presos en la cárcel, que son 10.000, con un promedio de edad de 23 años y una reincidencia del 65%. Entonces, con este tema hay que tener una mano firme en el sentido de la conducción, una política de prevención y de represión importante y sobre todo una política carcelaria adecuada.
Nosotros, dentro de nuestro grupo, que tenemos un equipo importante, nos asesoramos directamente con el señor Giuliani, el ex alcalde de New York que hizo la reforma de tolerancia cero. Nos dio 4 o 5 líneas que nosotros estamos tomando, que tienen que ver con la prevención, la represión y sobre todo el tema del sistema carcelario. Pero esto es complementario con lo demás. Ahora, si el derecho, si la norma, si la Constitución o la ley no se cumplen, entonces cualquier camino vale, y entonces terminamos en esa trágica frase que el presidente de la República expresa como si fuera una broma y termina siendo una especie de partida de defunción para la vida republicana. Lo político está por encima de lo jurídico. No. Lo jurídico, la Constitución, es lo que libera e iguala. Y eso es lo que tendríamos que empezar a trabajar. Seguridad, educación en valores y un proyecto de país adecuado. También con equilibrio macroeconómico. Porque el país que nos van a dejar va a tener la deuda externa o la deuda pública más alta de la historia, el déficit fiscal igual al cuando teníamos de la crisis, y en el tiempo de las vacas gordas no hicimos los deberes para el tiempo de las vacas flacas. Entonces todo esto hay que buscar equilibrio fiscal, lucha contra todo el sistema sindical, no por los sindicatos, sino por lo que significa su expresión ideológica. Y acá necesitamos firmeza, experiencia, transparencia y valores. Cuando en un país la honestidad comienza a ser una virtud, andamos muy mal. Y entonces eso es lo que tenemos que rescatar. Y en la elección nacional tratamos de plantear las cosas con la serenidad suficiente, pero con esa firmeza. Porque en estas condiciones estamos dejando al país con el disimulo de que andamos muy bien, pero con la tendencia de que vamos a ir muy mal.